Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Esta semana he decidido hacer vídeos con un poquito distintos y que sí que estarían más comprendidos dentro de lo que serían las secciones de mecenazgo, pero también creo que hay que tener unos detallitos con todo lo que es el resto de personas que veis de forma abierta el canal. Y que colaboréis, por supuesto, con todas las visualizaciones que hacéis de los vídeos. Muchas veces me habéis preguntado vuelvo a repetirme. Lo que pasa que quiero que atendáis una cosa que es muy importante para mí. Sé que no veis todos, ni muchísimo menos, los directos, los streamings, con lo cual estos contenidos que estoy haciendo ahora igual están repetidos anteriormente en los streamings, en los lives y todo esto. Pero ser conscientes de que hay muchísima gente que esto no lo ve. ¿De acuerdo? Entonces no me parece mal tener que volver a redundarme o repetirme con respecto a determinadas consideraciones. Hay una cosa que se me preguntó en el directo anterior y que fue muy interesante y que estoy haciendo aquí ahora mismo en este propio formato porque sé que lo que he dicho anteriormente y tampoco es cuestión de que me esté repitiendo así de esta manera. Lo cierto es que tiene que ver con respecto a las caducidades de los productos. Un chaval me preguntó: oye, ¿es cierto que cuando entra el aire dentro de las botellas, cuando se atomiza, vaporiza, aquí tengo una, y de paso aprovecho y me echo, se echa a perder me ha picado algo aquí además, se echa a perder el perfume porque está el aire dentro y tal? Y yo le dije, vamos a ver, no es que se eche a perder porque entre el oxígeno dentro, es que se echa a perder desde que nace ese producto. Ese producto, una vez que ya está ejecutado, finalizado, a pesar de que no esté envasado, ya está envejeciendo. Esto es como lo que yo dije, que nacer es morir. Una vez que naces, ya estás envejeciendo automáticamente. No necesitas coger y que entre, utilizarlo, emplearlo. Hay productos que yo he comprado pero completamente cerrados, que estoy mirando si tengo alguno todavía sin abrir, pero claro, si lo tengo sin abrir, efectivamente sería para hacer un revisado y no quiero hacer aquí un spoiler de un producto que todavía no ha salido. Pero efectivamente quiero que sepáis que no hace falta. No hace falta. Una vez que cojáis y compréis, ya se está degradando el producto. No es necesario tampoco que entre el oxígeno. Cuando he comprado algo vintage, yo sé a lo que me arriesgo cuando compro un producto vintage, porque sé que posiblemente esté caducado, a pesar de tener el celofán y todo cerrado, y haber estado en unas condiciones óptimas de conservación. Pero es que si atendemos a que cada producto que está contenido en un perfume tiene sus propias fechas de caducidad, que no solamente eso, sí, efectivamente sí que se le echan estabilizantes y conservantes para que aguanten más y que no vaya cada producto por su sitio, pero estamos en la era de la obsolescencia programada. Siempre lo hemos estado y ahora más que nunca interesa vender, y si tú tienes un producto sin fecha de caducidad inmortal, pues no van a vender la misma cantidad que necesitan vender de un producto del cual tú estás enamorado y enamorada. ¿El oxígeno hace lo suyo una vez que entra dentro? Sí, lo hace, por supuesto, pero el paso del tiempo es fundamental y crucial. Pensar que los componentes que lleva un perfume, que no se dé aludida a la firma que la que estoy teniendo esto en la mano porque la utilizo de ejemplo, que sensibilidades hay 50.000, pero que penséis que cada componente tiene su fecha de caducidad. Hay componentes que pueden tener 12 meses, hay componentes que pueden tener incluso 6 meses, 2 años, en cuanto a moléculas, aceites esenciales, y que a partir de ahí empiezan a degradarse. Lo mismo también que me es muy curioso cuando escucho esta patraña de que efectivamente cuando pasa más el tiempo, el perfume va ganando en consistencia, en aroma y en tal. Mentira. Cuando pasa más tiempo, el perfume se va degradando mucho más. Va cogiendo más potencia de olor
pero no es para bueno, es para malo, es porque se está degradando. Y un perfume, conforme se va degradando, va echando cada vez más olor, más potencia, pero no para bien, para mal, porque está perdiendo el apresto para el cual fue configurado y pensado. Una fragancia fue pensada para oler, exactamente, pues esta por ejemplo es Misty Wood y está pensada para oler como Misty Wood, tal cual salga de la fábrica. Una vez que pasa el tiempo, entra el aire o no se ha utilizado, está caducándose. Porque sí que las firmas nos dicen que una vez abierto, úsese antes de 24 meses, 48 meses, me da exactamente igual. Te lo dice aquí. Una vez abierto, pero porque también las firmas tienen en cuenta de que cuando tú vayas a comprar el producto tienes la inmediatez de desprecintar, abrir tu caja y aplicártelo, porque tú compras un perfume o una crema para echártela, no la compras para tenerla allí arrumba encima de la estantería o en el frigorífico, que es donde yo normalmente meto las cremas. Yo mis cremas las meto en el frigorífico, solo las cremas. Entonces, pues por eso viene lo que viene, porque piensan en la inmediatez y que nadie se va a comprar una botella de, yo qué sé, pues una botella, a ver, tienes una botella de un roja, por ejemplo, y no te la vas a abrir, ni te la vas a aplicar, ni te la vas a echar. Pues en el momento que tú hagas pluf, ellos ya empiezan a contar ese periodo y ese proceso de caducidad. Pero ser muy conscientes de que antes ya están caducando. Mucho antes. Y que sin necesidad de atomizar pueden caducar, y de hecho caducan. Pero que quitaros de la cabeza esta leyenda urbana tan de moda que hay, de que las fragancias, si les das más tiempo para que estén asentadas, más tiempo para cuál, o si las metes en el frigorífico se van a conservar muy bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tampoco todos los ingredientes que lleva un perfume aguantan bien la temperatura helada o gélida, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Cada producto que puede ir aquí dentro puede soportar determinadas temperaturas en unas determinadas condiciones. No todo sirve para ser metido en un frigorífico para conservarlo mejor. Y hay otras que efectivamente, por mucho que las metas en un frigorífico, porque hay sustancias que lleva esta de aquí, que la mejor forma de conservación es en hielo carbónico líquido. Tal cual. Tal cual. Hay moléculas que su conservación, y las llevan estas o cualquiera otra, esto es un ejemplo, cuidado, me sirve para tenerla como juego en la mano también. Pero hay moléculas que necesitan estar metidas dentro del hielo carbónico, pero no todas superan la impronta de estar dentro de hielo carbónico líquido. Así que vamos a dejarnos de fantasías. Vuelvo a repetir, lo siento si tenéis youtubers e influencers que dicen esto, que sepáis que esto no es así, que cojan unos libricos y se pongan a estudiar un poco, solo un poco, que es lo que tienen que hacer en lugar de estar llenando de falsas esperanzas a alguien pensando que porque su perfume lleve más tiempo, conforme lo vayas gastando, se te vaya oliendo mejor porque va cogiendo más consistencia, porque eso no es cierto. Lo que está haciendo es caducar. Caducar, eso es lo que está haciendo tu producto. Tú coges una salchicha del frigorífico, la muerdes, la dejas por la mitad por donde te dé la gana, la metes dentro del frigorífico y como se te olvide, pues se sigue caducando, se sigue caducando, se sigue caducando. Esto es igual. Una cosa podrida es una cosa podrida. Da igual si es orgánica o inorgánica, y aquí estamos hablando de química orgánica. Es que en esto estamos hablando también de química orgánica. Métela en el frigorífico donde tú quieras. Una sandía se te va a pudrir y un perfume también se pudre. Todo se pudre, todo caduca. Ese es el mensaje de este vídeo. Que no os hagáis falsas expectativas con respecto a que si pasa más tiempo va a oler mejor y más potente, porque si pasa eso yo empiezo a preocuparme. Yo empiezo a preocuparme porque sé que lo que os estáis echando está degradándose a pasos agigantados. Así que, 1, 2, 3. Este es el mensaje de hoy. Ni aires, ni tiempo, ni nada de nada. El tiempo, al final, lo que hace es que nos pongamos más viejos nosotros y absolutamente todo.
se ha puesto más vieja la esfinge del Cairo, no nos vamos a poner nosotros con el paso de los años y muchísimo menos que ella. Las erosiones afectan a las montañas más altas, a las costas más duras, más pétreas del universo. No nos van a afectar a nosotros, por supuesto que sí. Así que, señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Así que ya estáis viendo por aquí, que por aquí abajo va apareciendo el Patreon, por supuesto. A ver si os animáis a alguna personita que me quiera mucho en el alma y que me ayude a tirar para adelante, por supuesto, y a seguir invirtiendo en perfumes, que es lo que hace falta. Tener en cuenta toda esta serie de consideraciones que estoy diciendo con respecto a los perfumes, porque son muy importantes. No os penséis que todo el monte es orégano y que efectivamente hay componentes que duran hasta incluso 6 meses bajo unas condiciones muy determinadas de conservación. Ojo a lo que estoy diciendo. Muchas de esas fragancias están, o de esas moléculas están contenidas aquí dentro. O sea, caduca, pero así, parpadeando están caducando. Y bueno, pues ya sabéis también que tenéis que suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar aquí. Y además ya sabéis también, La alquimia del perfume, mi libro, por supuesto que sí. El mejor libro de perfumería, que lo he ido a coger. El mejor libro de perfumería jamás escrito por mí, ni por otro youtuber que no sea yo. Claro que sí. Amores, desamores, aventuras, desventuras del sector de la perfumería aquí en La alquimia del perfume por un Generación X, que yo soy Generación X. Y que a disfrutarlo, un montón de reviews y de comentarios y un poquito pues de química. Todos los ingredientes o casi todos los ingredientes de los revisados de los perfumes que se hacen están aquí contenidos. Y ya sabéis que os espera en todas las redes donde se haga la distribución del libro a nivel digital y en las librerías. Así que estéis tardando en pediroslo. Hasta luego, alquimia. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.